Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor ministro. ¿Cuántas personas más tienen que entrar irregularmente en España para que ustedes declaren la emergencia migratoria nacional? Se lo pregunto de otra manera. ¿Hasta cuánto más hay que desnaturalizar un derecho humano como es la protección internacional para que ustedes tomen las riendas? ¿Cuántas personas más? Señor ministro, ¿cuántas personas más, niños incluidos, tienen que perder la vida en el mar para que el Gobierno de España acepte que estamos en una situación crítica, lo reconozca y que deje de hacer política de manos caídas para hacer una política migratoria que esté a la altura del país que tenemos? ¿Cuántas víctimas más, señor ministro? Su Gobierno ha batido todos los récords. Ha superado incluso la dura crisis de los cayucos del año 2006 con el señor Zapatero y hoy nos vuelven a posicionar como uno de los principales países de acceso irregular a Europa. Ustedes llegaron a la Moncloa ya por el año 2018 jaleando el barco Aquarius. Convocaron a más de 500 medios de comunicación, señor ministro, y desplegaron medio gobierno para recibir con jolgorio el desembarco de 624 inmigrantes irregulares. 5 años después, ustedes ocultan lo que fue de aquellos ocupantes, porque los abandonaron a su suerte y hoy el 80%, ministro, el 80% de los desembarcados en ese acuario permanecen en nuestro país en situación administrativa irregular, sin poder trabajar o, en la mayoría de los casos, en la economía sumergida, viviendo de la asistencia religiosa y social y abocados a la indigencia. Este es el resultado de su falsa solidaridad, la misma que quieren imponer para los menores. La misma falsa solidaridad que quieren imponer para los menores. Fiesta de bienvenida y si te he visto no me acuerdo. Qué hipocresía la suya, señor ministro, y la de su Gobierno. Qué hipocresía. ¿Retumban en sus oídos, señor ministro, aquellos aplausos del Aquarius? ¿Retumban? ¿Qué mejor anfitrión, señorías, que el presidente del Gobierno de España para hacer atractiva la llegada irregular a España? Pues así fue el principio de lo que están siendo años de llegadas masivas e incesantes de inmigrantes por vías irregulares a nuestro país, a través de embarcaciones por la ruta canaria, a nado cruzando el espigón del Tarajal en Ceuta o los diques de Melilla, en embarcaciones de recreo y motos de agua arribando a nuestras playas, intentando vulnerar los elementos de contención fronterizos en los pasos habilitados para entrar por la fuerza en las ciudades autónomas, o a través del aeropuerto de Barajas o del Prat, utilizando la llegada en tránsito o la solicitud de protección internacional sin cumplir en la mayor de las ocasiones los requisitos legales para su concesión, utilizándolo como subterfugio de acceso irregular a nuestro país. Cuando el señor Sánchez llegó al Gobierno en el año 2018, multiplicó por 6 las llegadas. Más de 68.000 inmigrantes entraron irregularmente en España. Pero es que en lo que llevamos de año estamos superando con creces el año 2023, que no fue precisamente el ejemplo de buena gestión en el control de flujos irregulares, ya que más de 56.000 personas llegaron irregularmente a nuestro país al margen de la que lo hiciesen a través del aeropuerto de Barajas y el Prat, que usted sabe igual que yo que es por donde entran la mayoría. En los 8 meses que llevamos de 2024, más de 35.000 personas han llegado a nuestro país. Un 65% más que en el mismo periodo del año anterior, que, como ya le digo, no fue nada halagüeño. Pero es que la ruta canaria, la más trágica y peligrosa, se ha incrementado en un 125%, un 143% en la ciudad de Ceuta. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España para evitarlo? Y dado que viene la peor temporada, ¿qué previsión tiene el Gobierno para evitar que se sigan multiplicando las llegadas? La ausencia de política migratoria, señor ministro, ha desencadenado en un descontrol de los flujos que no tiene precedente en España, señor Marlaska, no lo tiene. Y a este caos se le suma la irresponsabilidad de un presidente del Gobierno que, acorralado por la corrupción política y económica, viaja a África, a los países del Sahel, no para conseguir mayor efectividad de los acuerdos con terceros países y evitar las salidas, no para conseguir que se acepten las devoluciones de los que son interceptados en frontera pretendiendo entrar en nuestro país de manera irregular, o que acepten las expulsiones de los que se encuentran irregularmente en España. No, señor ministro, no. El presidente, lejos de anunciar todo esto para lanzar un mensaje claro y contundente a las mafias que trafican con personas y se lucran del sufrimiento de los más débiles, y desincentivar la llegada irregular a nuestro país, anuncia en Mauritania ni más ni menos que 250.000 puestos de trabajo que ni están ni se le esperan. ¡Qué temeridad! Señor Marlaska, ¡qué temeridad!
Y todavía pretenderán convencernos a todos de que esto es migración circular. Fue tal la metedura de pata del señor Sánchez que en los días posteriores tuvo que rectificar para anunciar la importancia de promover la expulsión de los inmigrantes en situación irregular. Esto es lo que llevamos defendiendo desde el Partido Popular desde hace años y por ello nos han llamado racistas, xenófobos, ultra y muchas cosas más. Claro, como ahora anuncia el señor Sánchez, esto es progresismo. Es progresismo. Señor Marlaska, los bandazos de su gobierno suponen un coste incalculable para nuestro país. Por cierto, de los diferentes gobiernos en democracia, el suyo es el que menos expulsiones ha ejecutado, tan solo el 4%. ¿Cuál es la razón por la que su ministerio incumple de manera reiterada la legislación nacional y europea en la materia? Mire, si no se controlan las llegadas irregulares a nuestro país y tampoco se ejecutan los retornos y las devoluciones, el caos y el descontrol serán la tónica habitual. Ese caos genera sensación de inseguridad y, por tanto, un potencial rechazo social en el ciudadano. Permítamelo, señor ministro, lo inmoral no es decirlo. Lo inmoral es provocarlo día a día, levantar el populismo que les permite a ustedes estar en el gobierno. Eso es lo inmoral, señor ministro. En febrero de este mismo año, el presidente Sánchez viajó a Mauritania y anunció 300 millones de euros para el control fronterizo y la cooperación en flujos migratorios. ¿Cuál fue el resultado, señor Marlaska? 2 meses después, el ministro Álvarez viajó a Gambia y Senegal, en esta ocasión para anunciar 180 millones de euros para fomentar el empleo entre los jóvenes y evitar las salidas. ¿Cuál fue el resultado, señor Marlaska? Mientras se dotan de suculentas cantidades de dinero a estos acuerdos, el Gobierno renuncia a su seguimiento y la ejecución para el control para su ejecución. Y a su vez deja la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado en precario en el control de frontera, así como en el ejercicio de sus funciones en las oficinas de extranjería y de asilo. El papel clave de Marruecos en este asunto es justo y necesario traerlo a debate, siendo país de origen de la mayor parte de los menores extranjeros no acompañados que entran irregularmente a nuestro país, pero también siendo país de tránsito de la mayor parte de los mayores de edad que entran irregularmente a nuestro país. ¿Cree usted que la colaboración de Marruecos es continua y suficiente? Yo, como melillense, estoy convencidísima, completamente segura, que si hubiese una colaboración real y efectiva, Marruecos impediría el acceso irregular relativamente fácil de los inmigrantes a Ceuta y Melilla. ¿Qué cree usted, señor ministro? Porque lo sabe exactamente igual que yo. Tiene la oportunidad de demostrarlo este domingo que se está preparando un asalto masivo a Ceuta por parte de Marruecos. Tiene la oportunidad de demostrarlo, esa colaboración. Porque hablan de relaciones excepcionales. Son tan excepcionales las relaciones del Reino de Marruecos con España que la presión no cesa y los pasos fronterizos habilitados en Ceuta y en Melilla no funcionan, señor Marlaska. Llama la atención la impermeabilidad que existe en estos cuando los ceutíes y melillenses, cumpliendo la normativa vinculante, pretendemos entrar y salir y nos eternizamos en la espera. Además, en condiciones lamentables, o nos prohíben pasar en régimen de viajeros cualquier tipo de mercancía, no al contrario, por supuesto, para los marroquíes hacia Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Gobierno da carta de naturaleza para entrar irregularmente en las dos ciudades autónomas. Sin duda alguna, señor ministro, contrasta, pero sobre todo evidencia que las relaciones no están restablecidas y si lo estuviesen, no hay reciprocidad al otro lado. Señor Marlaska, ustedes tienen la competencia exclusiva en materia migratoria, competencia exclusiva que se han negado a ejercer, provocando un caos y un colapso del sistema. Competencia exclusiva a las que ustedes han renunciado y pretenden esquivar señalando a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que por otra parte son las que están atendiendo a la gran mayoría de los inmigrantes mayores y menores de edad que están llegando a nuestro país. Como la falsa polémica generada en torno a los menores extranjeros no acompañados, que están intentando explotar hasta la saciedad, a ver si en una de esas consiguen romper el gobierno de coalición de Partido Popular y Coalición Canaria en las Islas Canarias. Estos menores tan solo suponen el 10% de las llegadas irregulares a nuestro país, pero con ello desvían la atención del restante 90%. ¿Qué van a hacer ustedes, señor Marlaska, con ese 90% restante mayores de edad? Miren, la política migratoria es una política de Estado que requiere de un abordaje integral,
que compagine el obligatorio y necesario control y protección de nuestra frontera con el respeto a los derechos humanos, pero también la atención y la inclusión de las personas migrantes que llegan a nuestro país por vías regulares y quieren desarrollar su proyecto de vida con todas las garantías. Por ello, le exijo explicaciones que espero pueda contestarme en el día de hoy. ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado para el control efectivo de fronteras y el grado de ejecución por parte de su Gobierno de las expulsiones y las devoluciones de los retornos? ¿Cuánto y cómo se han incrementado los medios humanos y técnicos a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, así como su presencia en los países de origen de inmigración irregular? ¿Cuántos nuevos programas de migración circular se han puesto en marcha y qué tan eficientes y productivos han sido? Solicito de una vez, señor ministro, la colaboración de Frontex, solicítela de una vez, para que coadyuve a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en la ordenación y control de flujos migratorios, con la disposición fundamentalmente de recursos económicos. Eso sí, señor ministro, sin la mínima pérdida de soberanía y competencia de nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los verdaderos conocedores y especialistas en nuestras fronteras. También, señor ministro, apueste por conseguir una representación de primer nivel en el staff de Frontex, para contar con una mayor influencia y capacidad de decisión. No tenemos a nadie español en la directiva, en los puestos directivos. Revisen y establezcan mecanismos de control de cumplimiento de los acuerdos con terceros países, donde tienen que exigir una mayor implicación de la Unión Europea para que haya un verdadero control de salida y la readmisión de inmigrantes sea efectiva. Y por último, señor ministro, comprométase a venir a esta Cámara a explicar el plan de implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo que el Gobierno de España tiene que presentar en Bruselas antes de final de año. Tienen la oportunidad de dar respuesta a todas estas cuestiones en el día de hoy, que por otro lado sería la obligación de un Gobierno serio y que respeta las instituciones. Lo cierto es que ustedes están muy lejos de ser un Gobierno serio y respetuoso. Ahora, además de la corrupción política y económica y sus furibundos ataques al Poder Judicial, también pretenden aniquilar definitivamente al Legislativo. Gobernar sin la concurrencia del Legislativo, invadiendo las instituciones y sin contrapesos. Esa es la democracia del señor Sánchez. ¿La suya también, señor Marlaska? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acedo. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior, por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Señora presidenta, señorías, buenos días. En primer lugar, y siendo usted parlamentaria, señoría, por la Ciudad Autónoma de Melilla, me gustaría recordarle en relación a los medios personales que en 2018, cuando llegamos al Gobierno, había en Melilla 1.100 policías y guardias civiles. Hoy hay 1.250 policías y guardias civiles. Eso es cuidar a las fuerzas y cuerpos. Como melillense, y garantizar nuestras fronteras, como melillense también le recuerdo que reitere al señor González Pons que por lo menos pida disculpas a la Guardia Civil respecto a las imputaciones que realizó en la Guardia Civil como consecuencia de la tragedia de junio de 2023 en Melilla. Bien, me interpelan hoy ustedes por un asunto que viene en la agenda política en estos últimos meses. Realmente es un asunto que merece toda nuestra atención y en el que les adelanto este Gobierno desde hace 6 años pone todos sus esfuerzos. Y lo hacemos desde la convicción de que la gestión de la migración es una cuestión de principios morales, solidaridad y dignidad, un fenómeno que también nos ofrece desarrollo y prosperidad. Desde el año 2018, como le decía, ante la inacción de los gobiernos del Partido Popular, este Gobierno ha venido poniendo en marcha una política encaminada a conseguir una migración segura, ordenada y regular, basada en derechos humanos, centrada también, sí, centrada en la lucha contra las mafias que trafican con personas. Solo en Mauritania, Senegal y Gambia disponemos de más de 100 efectivos que evitan el 40% de las salidas irregulares.
y, cómo no, enmarcada en la acción conjunta dentro de la Unión Europea, donde durante la presidencia española se alcanzó el Pacto Europeo de Migración y Asilo y, desde luego, donde España tuvo una participación y una intervención principal. Todo ello, señoría, hace que España sea hoy en día un referente internacional. Por mucho que sus socios y pseudosocios de Vox, ya no sabemos, se dediquen a sembrar el odio a base de bulos y mentiras sobre las personas migrantes, un discurso que he visto hoy en su señoría que el Partido Popular ha hecho propio, según lo podemos observar, y que determina una gran irresponsabilidad en el partido de la oposición. Hasta hace poco el Partido Popular se mostraba a favor, por ejemplo, de migraciones regulares, evidentemente, y de la migración circular en particular, hasta que el presidente Sánchez, y en una última visita a Mauritania, Senegal y a Gambia, habló de reforzar lo que ya existía, la migración circular, sin abandonar, evidentemente, la lucha contra la migración irregular. En ese caso, el Partido Popular abandonó su postura porque no sabe finalmente cuál debe ser. En ese discurso, el que alguno de sus dirigentes enarbola y que cuenta con su beneplácito, es el que está o tratan ustedes de abrir grietas en nuestra sociedad con una altísima irresponsabilidad, como decía. La última memoria anual de la Fiscalía lo indica. Los mensajes de odio generan odio. Este Gobierno viene poniendo todos sus esfuerzos en atajar este problema, pero si ustedes acaban comprando el discurso de la ultraderecha, será un poco más difícil. Porque el único efecto llamada que hay aquí es el que llama al odio con este tipo de declaraciones, incluso con sus declaraciones de hoy en esta tribuna. Porque en el marco de la migración irregular lo que suele haber es efecto huida. La primera y más urgente de esas soluciones es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que luego referiré. Ustedes están instrumentalizando realmente la migración para no alcanzar ese necesario pacto y para ser solidarios con los menores. Una irresponsabilidad del Partido Popular. Hablamos de atender a 6.000 niños y niñas en un país de casi 49 millones de habitantes. Nuestro compromiso sigue ahí. Y miren, somos plenamente conscientes del volumen de llegadas irregulares a nuestras costas, especialmente a Canarias, fenómeno en el que España no es un caso aislado. Nuestras costas son una de las puertas de entrada a Europa. Les daré unos datos. El número de migrantes irregulares en España al día de hoy está en 35.000, como ha dicho, un incremento del 57%, no el 62 o el 65%, como usted ha dicho, respecto al 23. Pero en Grecia, donde parece ser que va a ir el señor Feijóo, están en 30.000, con un incremento del 75%. Pero es que en Italia ya han entrado este año 40.000 personas, más de 5.000 más que en España, 42.000, 7.000 más que en España. Esa es una referencia. Sin embargo, como digo, el señor Feijóo alaba la política de la primera ministra Giorgia Meloni, que estaba gestionando la migración mejor que nadie y mejor que nosotros, evidentemente. Y como he recordado hoy, Meloni reconoció el año pasado, con entradas de 150.000 que tuvo, que la mejor forma de trabajar la migración y quien era un referente era España, como he dicho, trabajando también sobre el terreno con los países de origen y tránsito, lo que estamos haciendo realmente. Porque, como les digo, en Italia han entrado este año 7.000 personas más. Quizás lo que quería decir el señor Feijóo es que se sentía identificado con alguna de las manifestaciones de la señora Meloni, como que está siendo Italia invadida, o por no decir otra forma, la guerra declarada que tiene la señora Meloni contra las ONGs. Un episodio más de la instrumentalización del Partido Popular de un asunto tan importante y que es consecuencia de su negativa al reparto de los menores no acompañados. Dicho esto, deberían saber que el incremento de llegadas a nuestras costas se debe principalmente, y aquí le contesto, a las registradas en enero y febrero, por si dice usted la razón del viaje. En enero y febrero de 2024 se incrementó en un 1.250% respecto a enero y febrero del 2023. Actualmente, como ha dicho, está en un 105%.
Esa bajada, ¿qué es lo que implica? Que desde marzo las entradas irregulares también a Canarias son el mismo número que en el año 2023. Y ustedes están instrumentalizando y utilizando esta cuestión a partir del mes de junio-julio, cuando se han opuesto a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y esto es una verdad y son datos. Fue este gobierno quien desde el año 2018 se puso a trabajar, porque en el 2018 cuando llegamos también, vayan a la hemeroteca, estaban entrando por España 800 migrantes, sí, al sur, a Cádiz principalmente. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Invertir en infraestructuras, en más personal, porque ustedes habían desmantelado toda la política migratoria en los 7 años anteriores. Actualmente los principales países de origen, como bien saben, son Mali, Argelia, Senegal y otros países de África subsahariana. No sé qué le ocurre a usted con Marruecos, pero Marruecos se ha reducido en el 50% la entrada este año de ciudadanos. Y le diré que Marruecos es un socio absolutamente fiable con el que mantenemos una coordinación plena en lucha contra las mafias de la migración irregular, contra la delincuencia organizada y con muchos más elementos, evidentemente, de políticas comunes. Y usted, como melillense, podrá haber observado, y principalmente últimamente, la labor encomiable que está realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos en coordinación con las españolas. Y lo mismo digo en relación a Mauritania, a Senegal y Gambia, donde también están nuestros hombres y nuestras mujeres trabajando. Y con una finalidad concreta: luchar contra las mafias, contra la migración irregular y salvando vidas de los más vulnerables. Los flujos migratorios, como le digo, son cambiantes y ahora se han incrementado en Canarias números parecidos al 2023, se han incrementado en Baleares, pero han descendido en el Estrecho y en Alborán. Por lo tanto, dejen de hacer, por favor, electoralismo. A estas alturas deberían saber que la presión migratoria procedente de África, como se lo he recordado en otras ocasiones, es estructural y también se han sumado otros elementos de carácter coyuntural. En otras palabras, las personas no se suben a un cayuco o arriesgan su vida por cuestiones secundarias. Lo hacen porque la vida en sus países realmente es un verdadero infierno en muchas ocasiones. En cuanto al Ministerio del Interior, venimos desarrollando una política migratoria preventiva basada en la cooperación con países de origen y tránsito, en la lucha, como decía, contra las redes de trata. Nuestro objetivo no es otro que reaccionar ante las llegadas, pero prevenir las salidas sin que lleguen a producirse. Solo en el último año, como he dicho, se han realizado visitas por parte del presidente del Gobierno, por mi parte, por otros ministros, a Mauritania, Senegal, Marruecos, con el fin de mantener la cooperación y coordinación de forma transversal, de forma holística. Además, vuelvo a decir, de mantener reuniones con representantes de distintos países. Le diré también, por otro lado, y a nivel operativo, la estrategia preventiva del Gobierno incluye desde hace 6 años el despliegue de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los países socios para apoyar sus labores de gestión migratoria y control fronterizo, con cooperación también presupuestaria y de formación. El despliegue de oficiales de enlace de nuestros socios en España y participación en los centros de coordinación conjuntos, equipos conjuntos de investigación, entregas de material operativo, formación, como decía, y capacitación, patrullajes conjuntos, además de intercambio permanente de información operativa. Sin ir más lejos, el despliegue de casi un centenar de agentes españoles en Gambia, Senegal y Mauritania ha permitido interceptar, como decía, pero lo repetiré más y más veces, la salida de casi la mitad de las embarcaciones con destinos a nuestras costas. Una labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que merece sin duda alguna todo nuestro reconocimiento, que resulta imprescindible para evitar la pérdida de vidas humanas y conseguir una correcta gestión del reto migratorio. En definitiva, señorías, frente a deportaciones masivas que propone la derecha, el envío de fragatas que plantea la ultraderecha y que implican un desconocimiento absoluto de lo que es el fenómeno migratorio, este Gobierno seguirá con una política humanista, solidaria y de cooperación, luchando también, porque esto no es excluyente, contra la migración irregular, como venimos haciendo, y con una cooperación directa, fiable, importantísima
con los países de origen y de tránsito. No sé qué tienen ustedes con los países de origen y tránsito. Nosotros tenemos una cooperación real, efectiva e importante. Y ellos están también siendo sometidos a presiones migratorias y a problemáticas socioeconómicas que requieren una respuesta integral de la Unión Europea, como también nosotros estamos favoreciendo en ese ámbito desde hace 6 años. Porque para luchar contra la migración irregular hay que adelantar fronteras. Adelantar fronteras es también participar, como estamos haciendo, a la cooperación al desarrollo de África. Porque, como digo y termino, señora presidenta, y lo digo aquí muchas veces, pero que habrá que reiterarlo, África va a multiplicar por 2. Van a ser 2.500 millones de personas en el 2050. Ahora son 1.350, pero en 2030 ya van a ser 1.700 millones, con un Producto Interior Bruto 10 veces inferior. Aquí esto no se para, señoras y señores diputados, con fragatas, que no sé si querrán invadir las aguas territoriales de dichos países o que querrán, o no se hacen con los retornos que ustedes dicen masivos. Para haber retornos masivos tiene que haber cooperación y coordinación al desarrollo. Ustedes pretenden o creen que las políticas de migración son las políticas que quizás se hacía en el siglo XIX, cuando todavía había colonias. Señoras y señores diputados de la derecha, altura de miras y no instrumentalización de una cuestión y un fenómeno tan importante como el migratorio por razones estrictamente políticas. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, escuchándolo, pareciera que aquí no está entrando nadie, en Canarias tampoco, ¿eh? Que lo sepan todos, señorías, en Canarias no está entrando nadie, en nuestro país no entra nadie de manera irregular y el 80% de los que recogieron, de los que desembarcaron en el Acuario tampoco están en situación irregular en nuestro país, ¿verdad? Falsa solidaridad, hipocresía, señor Marlaska. Este gobierno se ha acostumbrado a ser anunciadores de lo que va a pasar, pero no ponen ni un medio para evitarlo. Usted me habla de festivo y yo le hablo de festividad. Mientras a ustedes le están entrando por la frontera 35.000 personas, a Mariano Rajoy le entraban 400 por Canarias. Eso es efectividad, señor Marlaska, eso. Lo que tiene que hacer el señor Sánchez es venir a comparecer a esta Cámara, como ya acordó la Junta de Portavoces por mayoría, y dar explicaciones de la situación, de la grave crisis migratoria que está atravesando nuestro país. Porque no solo es necesario, señor ministro, es urgente. Así que comprométase en esta tribuna a que el presidente del Gobierno venga la semana que viene a comparecer en esta Cámara, como se acordó ayer en la Junta de Portavoces, porque esta Cámara merece un respeto, el respeto que su Gobierno no le profesa al Congreso de los Diputados. Es urgente y necesario que venga a comparecer el presidente del Gobierno, igual que es urgente y necesario que se convoque de una vez la conferencia de presidentes para que las comunidades y las ciudades autónomas puedan abordar esta cuestión como una cuestión de Estado que es y puedan hacer las aportaciones pertinentes. Declarar la emergencia migratoria nacional no es un capricho del Partido Popular ni una ocurrencia, es una necesidad imperiosa ante la falta de recursos de los que disponen las administraciones autonómicas y locales para hacer frente a la llegada incesante y masivas de inmigración por vías irregulares a España. Señor Marlaska, es tal la irresponsabilidad del Gobierno que sin comunicación ni acuerdo previo con las autoridades locales y autonómicas están llenando aviones de inmigrantes mayores y menores de edad y lo están mandando a la península, pero sin programa alguno más allá que abandonarlos. Eso es lo que hace su Gobierno, sin acreditación fehaciente de que los menores sean indubitados y sin importarles en absoluto si los centros están sobrepasados en sus capacidades y sin garantizar las condiciones mínimas. ¿De qué me está usted hablando, señor Marlaska? Su política se ha convertido en trasladar el problema de un sitio a otra. A otro no hay un abordaje integral y mucho menos un tratamiento como una cuestión de Estado. Mientras señalan a los demás, señor ministro, ustedes practican la irresponsabilidad permanente, sin controlar flujos, sin ejecutar las expulsiones, permitiendo el colapso de las oficinas de extranjería y la proliferación de mafias en torno a las mismas, y usted sabe de lo que le hablo, señor Marlaska. Practican el hacinamiento de inmigrantes en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas y se niegan, señor ministro, a atender las demandas y reivindicaciones de la Policía Nacional, que le alertan de que la situación es insostenible. Es que hasta Cruz Roja
tuvo que renunciar a la prestación del servicio en la sala de asilo de Baraja, provocado por la situación lamentable que había generado las políticas de su gobierno, señor Marlaska. Prescinden de los instrumentos y de los recursos que ofrece el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Obvian, por prepotencia, por soberbia, obvian la ayuda y colaboración de la Agencia Europea Frontex, con la posibilidad que ofrece disponer de más recursos para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que no se jueguen la vida en la protección de nuestra frontera y que puedan abordar sus competencias con todas las garantías. Señor ministro, la credibilidad exterior de su gobierno es tan débil como la mayoría parlamentaria que lo engendró y que ya no lo sostiene. Son ustedes incapaces de garantizar las devoluciones, los retornos y evitar la salida. Son ustedes incapaces de garantizar una colaboración efectiva y de tomar decisiones que eviten que sigamos siendo la puerta irregular de entrada a Europa. Son ustedes tan irresponsables como soberbios, señor Marlaska. La ausencia de política migratoria y los bandazos de su gobierno solo traerán más sufrimiento y pérdidas de vida en el mar, más de 6.000, señorías. Y lo que no sabemos, también está provocando cada vez más personas en situación irregular en nuestro país. Su política de caos, señor ministro, nos ha llevado a la peor crisis migratoria de los últimos años. Nos han convertido en un país atractivo para que las mafias sigan traficando con personas. Ustedes nos han abandonado a los territorios frontera, pero también a todas las comunidades autónomas que están sobrepasadas en sus capacidades. Han dejado en la estacada a todos los que protegen y custodian las fronteras españolas. Y lo más grave, levantan el ánimo de los populismos contra la población migrante. Muchos de ellos, señor ministro, colaboradores y socios de su gobierno. Su gestión no es seria y responsable, señor Marlaska, pero mucho menos es solidaria y humana. Le invito a que recojan el acuerdo que ayer firmó el presidente Feijóo con el presidente Clavijo y cópienlo si es necesario, pero tomen las riendas de una vez. Asuman lo que es su competencia exclusiva y dejen de hacer de la política migratoria el campo de batalla de sus miserias, porque aunque su hipocresía puede ser infinita, ya no engañan a nadie. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Acedo. Señor ministro, cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Acedo, ha venido con su discurso, no ha contestado ni ha contrarrestado ninguno de los datos. Si me dejan, prometo ser breve. Bueno, Sí, señor ministro, un momentito. me Por parece favor, que el señores tema diputados, es lo silencio. suficientemente importante para confrontar ideas y dejar que los demás hablemos y traslademos. Creo que yo no he hecho ningún gesto cuando usted ha dicho verdaderas falsedades, objetivamente falsedades. No me ha contestado, y yo le digo la referencia porque ustedes traen el debate migratorio a partir del mes de julio. Déjenme que ese es un análisis después de haber gestionado yo la migración. Y les voy a dar las razones, que ustedes traen el debate migratorio y quieren, por así decirlo, violentar y causar brechas en la sociedad por intereses absolutamente espurios de carácter político cuando no subyace esa realidad. Y lo es fundamentalmente consecuencia de que ustedes no asumen la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, no saben cómo justificar su postura y que implica una ausencia y una falta de solidaridad territorial y más con los más vulnerables, y en este caso con Canarias, en este caso con Ceuta, pero que lo han manifestado durante los años. Le he comentado cómo deduzco ello de que este año tenemos
algo más de entradas, pero consecuencia de enero y febrero. En enero y febrero es cuando hubo un incremento de un 1.200% respecto a 2023. Y a mí no se me llamó aquí ni se llamó al presidente del Gobierno a que compareciera. Luego, evidentemente, ya se mantuvieron las cifras a la baja y estamos hoy en ese 105% en Canarias, en un 57% a nivel nacional. Y esa es una realidad y es a partir de julio cuando ustedes hacen ese debate. Y es simplemente por la cuestión de los menores y no entiendo por qué no firman, cómo no están de acuerdo en esa reforma que manifiesta el principio de solidaridad que requerimos y que forma parte del Pacto Europeo, también Europa, el principio de solidaridad de responsabilidad compartida. Les voy a dar ejemplos. En el 2018 llegaban con ustedes 800, como le he dicho, migrantes diarios. No plantearon tampoco ninguna conferencia especial, no plantearon evidentemente que se declarara la emergencia migratoria. Quizá porque ustedes durante 7 años habían desmantelado todo el sistema migratorio, a diferencia de lo que acontece ahora que tenemos medios personales, medios materiales realmente. Pero le voy a dar un ejemplo. Eso motivó que en el 2019 evidentemente bajaran las cifras por nuestra política migratoria evidentemente y también de cooperación y coordinación con los países de origen y tránsito incrementando los medios. 2020, pandemia. Surge la pandemia y evidentemente hubo un confinamiento que derivó en que los primeros meses no hubieran llegadas irregulares, pero consecuencia de la propia pandemia, septiembre hay unas entradas importantísimas. Acuérdense de Arguineguín. Arguineguín fue realmente un momento difícil, con mayores de edad principalmente. Ustedes no pidieron declaración de emergencia migratoria, permanecieron callados, no dijeron nada. Les recuerdo 2021, la entrada en Ceuta de más de 10.000 migrantes en mayo de 2021. Ustedes tampoco dijeron nada, no dijeron ni pidieron la emergencia migratoria, no pidieron evidentemente la comparecencia del presidente del Gobierno. ¿Qué pasaba, perdonen, en agosto de 2021 en Ceuta? ¿O lo han olvidado? Ahora hay 450 menores, ¿verdad? Con una capacidad de 130 y ustedes, Partido Popular, no quieren hacerse cargo dentro de la modificación del 35 en otras comunidades. ¿Saben cuántos había? Y ustedes no dijeron nada. Y estos son datos, y si no se lo preguntan al señor Vivas, 1.500 menores llegaron a ver en Ceuta en 2021. Y ustedes no dijeron nada, ni pidieron emergencia, ni pidieron ninguna cuestión de ese tipo. ¿Qué es lo que vengo a trasladar y a referir? Que evidentemente ahora, consecuencia de los 6.000 menores que han ido acumulándose en Canarias y la necesidad de, evidentemente, hacer una reubicación de esos menores en el conjunto del territorio nacional para darles las garantías necesarias y ejercitar el principio de solidaridad, ustedes han visto la oportunidad de boicotear sin razón alguna y tratar de llevarlo a la migración. Díganme, ¿qué problemática hay con la migración de los mayores de edad? Que quiero hacer también una referencia al Ministerio de Inclusión, que evidentemente es quien se ocupa y deriva y acoge a los mayores de edad, habiendo creado más de 50.000 plazas para los mayores de edad el Ministerio de Inclusión. ¿Tenemos algún problema con los mayores de edad? No. ¿De quién son competencia los menores de edad? De las comunidades autónomas. Ha surgido evidentemente el problema en Canarias con esos 6.000 y tenemos que dar evidentemente una solución a la que ustedes se niegan de una forma absoluta y rotunda. Populismo, desconocimiento alguno del fenómeno migratorio. Si esos 6.000 menores pudiéramos llegar a ese acuerdo que todos pretendemos y que lo sabe perfectamente Coalición Canaria y lo sabe perfectamente, veríamos cómo ya se dejaba de hablar de la migración, porque la migración está controlada. Y lo sabe perfectamente la señora diputada de Coalición Canaria. Y sabe que mis cifras, las que he dado, son las correctas y que fue enero y febrero. Y ustedes, desgraciadamente, están instrumentalizando, porque lo instrumentalizan todo. Iba a decir desde el 23 de julio de 2023, principalmente desde el 23 de julio de 2023, pero ya desde el 1 de junio de 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, pasamos al debate del informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la Cámara correspondiente al